Desde ya decirle esto, señor presidente, yo voy a hacer una intervención pues breve, pero yo creo que este es un tema que, como vamos a ver, amerita un debate formal con tiempos suficientes para poder detallar las cosas. Voy a hacer todo el esfuerzo pues para hablar en ese tiempo y dejar planteado el tema. Entonces es lo primero que quería señalar. Lo segundo es esto, ¿no? Lamentar lo que nos está pasando pues, a los colombianos en general, pero además lamentar lo que nos está pasando en el petróleo y particularmente Ecopetrol. El país sabe que yo soy amigo de Ecopetrol y que creo que el petróleo y la minería, en la medida en que se hagan bien, pues hay que hacerlos. Y en ese sentido, Ecopetrol es un pilar de las finanzas del Estado colombiano. Entonces lamento que estemos en una crisis tan grave por donde se mire. Pero al mismo tiempo tengo que expresar mi desacuerdo con la decisión de Ecopetrol de despedir a más de 2.000 contratistas de la empresa en este momento. Yo creo que esa es una decisión, doctor Bayón, equivocada, porque Ecopetrol tiene músculo financiero, así es, tenga muchas dificultades en este momento, tiene músculos financieros para asumir una actitud pues más considerada con la realidad que están viviendo tantos compatriotas. Necesitamos que la gente compre. Si la gente no compra, esto se va a complicar todavía más, digamos, el futuro inmediato y el próximo del país, porque sabemos que esta crisis se va a complicar de muchas maneras. Dicho esto, señalo también esto, que es importante, otro día lo miramos con más detalle, que tiene que ver con el alto endeudamiento que le estoy viendo a Ecopetrol. A mí eso me preocupa. El Banco de la República ya está hablando de 9.510 millones de dólares, y en estos días pues se está hablando de nuevos endeudamientos. No tengo la certeza si están en esos mismos 9.500 o no, pero todos al punto que quiero referirme es a esto. Es que los hechos me permiten concluir que este es un endeudamiento que se está haciendo en muy buena medida para pagar dividendos, Entonces, ahí ya aparece una discusión seria. O sea, se está entonces ordeñando en exceso, que es lo que yo creo a Ecopetrol, porque cuando con los dividendos que se reparten hay un aumento del endeudamiento, pues uno tiene que concluir que estamos repartiendo dividendos con endeudamientos, y eso sería una especie de truco financiero, así sea en beneficio del gobierno nacional, bien discutible y que muestra las complejidades. Entiendo que ya, digamos, la relación entre activos y pasivos está superando el 50%, que es un monto alto, y que con estas dificultades que se nos vienen, pues estas son debilidades que hay que tener en cuenta. Bueno, menciono el tema del fracking. Yo ya he enviado unos trinos esta mañana, digamos, comentando un poco sobre esto, llamando la atención sobre esto, y entonces voy a decir sobre fracking, digamos, lo especialmente nuevo es la discusión económica. Yo ya la he planteado desde antes, las dudas que he tenido desde siempre en relación con si es verdad que el negocio es tan bueno como dicen. Pues para no mencionar, pues que ustedes saben, siempre he sido contrario al fracking por la vía de los riesgos ambientales. No voy a hablar de eso, pero lo dejo como constancia, es una posición que he tenido siempre. Me voy a detener un poquito en el negocio del fracking para hacerme la pregunta de si ese negocio sí fue un buen negocio, que Ecopetrol hubiera decidido vincularse a él con inversiones en Estados Unidos importantes del orden de 900 millones de dólares, que pueden llegar a 1.500 millones de dólares. 876 millones de dólares, son como 3,5, 4 billones de pesos. Billones de pesos, estamos hablando de una suma grande para invertirla en el exterior. Ahí ya podría haber un debate. Pero invertida en fracking, entonces aparece un nuevo debate. Y le pregunté a la ministra de Minas, le pregunté qué futuro le veían a esa inversión. Entonces voy a expresar preocupaciones que tengo. Repito, una suma bien grande. ¿Qué fue lo que se hizo? Ahí se hizo una asociación con la Occidental, con la Oxy, en la que Ecopetrol participa con el 49% de la inversión, lo que quiere decir que no somos los que controlamos la inversión. Eso ya es una cosa llamativa, ¿cierto? Porque no es lo mismo controlar una inversión que sea el socio, el controlante. Todos sabemos que inclusive es fácil que los fraudes se realicen en este tipo de negocios, porque el que opera tiene demasiada manija en este tipo de negocios. Pero entonces se vino toda esta crisis, toda esta enorme crisis. Entonces les pregunté también, bueno, ¿y este negocio qué futuro tiene?
ya se quebraron, se van a quebrar, ¿qué va a pasar? Entonces, detallemos un poco algunos asuntos sobre esto. El primero, grave, no me alegra, pero es un hecho. Si alguien está bien quebrado en Estados Unidos hay una quiebra de petroleras inmensa, empezando por las del gas, del fracking, del shale gas, ¿sí? Y entre esas, la que está peor de todas, dicen todas las informaciones, es la Oxy. Miren ustedes esta cifra que es escalofriante. En bolsa vale 12.000 millones de dólares y tiene deudas por 39.400 millones de dólares. O sea, está lista y esa es la socia de Ecopetrol. Entonces a mí me preocupa muchísimo qué va a hacer esa empresa con esa asociación, con esa inversión que tiene allí, eso en qué va a terminar y cómo va a afectar negativamente a Ecopetrol, repito, en un negocio que no conoce. Pero lo otro sobre lo que me quiero detener un poco más para poder hacer al final el cuestionamiento que voy a hacer, es que aquí nos han presentado el negocio del fracking como el negocio de las maravillas, ¿no? Nos vamos a volver ricos con el fracking, no importa el medio ambiente, porque el fracking es una maravilla y dale con el fracking, tanto que nos fuimos o se fueron a invertir pues 1.500 millones de dólares en fracking en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es el negocio? Voy a leer sobre esta información muchísima. Yo ya había hecho advertencias sobre esto. Voy a leer 3 o 4 frases de un artículo que publicó, aquí algunos medios lo publicaron, pero después desapareció curiosamente, ¿cierto? Pero está publicado también por Vanguardia, una prensa española, donde dice cosas como estas. Les voy a leer algunas cosas para que vean cómo está el negocio petrolero en Estados Unidos y el fracking, inclusive antes, ojo, antes del coronavirus, porque ahora va a resultar que todo es culpa de la pandemia. No. O sea, cuando este negocio se hizo, y estoy hablando de noviembre del 2019, cuando se invirtió la plata, o en julio, como cuando Ecopetrol tomó la decisión, ya este era un negocio de altísimo riesgo. Quiero enfatizar eso. Y si ustedes miran los gráficos que han puesto quienes han hecho exposiciones ahí, la caída de los precios del petróleo dura no empieza con la pandemia. Se empieza a dar desde noviembre, diciembre y la tendencia ya es muy marcada, porque había una guerra de precios entre Estados Unidos, no mencionan casi Estados Unidos, pero Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita. Y es evidente que esa guerra de precios, pienso yo, estábamos calculada atacando, digamos, el petróleo el gas más costoso de todos, que es el del fracking norteamericano. Estas son cosas todas que ha debido mirar Ecopetrol antes de tomar la decisión de arriesgar una suma tan grande. Enfatizo, no es solo el problema del petróleo no es solo el de la pandemia, sino el problema de la guerra de precios, de la superproducción, de la crisis económica. Y me sirve para decir una cosa, y lamento haber tenido razón, otra vez tuvimos la razón quienes dijimos que era un error gravísimo poner tantos huevos en el canasto del petróleo y la minería. A mí me dijeron que estaba loco, que el agro se podía acabar, que era suficiente con el petróleo para vivir. Ahí está. Senador Robledo, ¿cuánto tiempo? Lleva 8 minuticos. Adelante. Faltan adelante. Bien pueda. Entonces leo estas 3 cosas y terminamos. Entonces dice esta información. La situación ya daba señales preocupantes antes del COVID-19. Según Moody's, el 91% de las quiebras empresariales estadounidenses del último trimestre del año pasado tuvo lugar en el sector del petróleo y el gas. Y dice que las del fracking no pudieron pagar 26.000 millones de dólares. Es una cosa que simplemente leo. Una investigación del Wall Street Journal encontró durante la última década las 40 principales compañías independientes de esquisto bituminoso de Estados Unidos, o sea, las del famoso fracking, quemaron miles de millones de dólares, subrayado, ya que las ganancias eran insuficientes al acumular un flujo de caja negativo de 260.000 millones de dólares. 260.000 millones de dólares. Y concluye entre comillas, hemos estado observando que a estas compañías tambalearse bajo una deuda creciente y flujos de efectivo negativos durante muchos años, dijo un especialista. No voy a leer más, podría leer más, pero voy al punto al que quiero ir.
desde el primer día. Estas advertencias se están haciendo desde el primer día, o sea, poco después de la crisis del 2008. En el 2014 estaba clarísimo. Detrás del negocio del fracking ha habido siempre un negocio de especulación inmobiliaria financiera. Los bancos metiéndole plata y apalancando explotaciones de gas que no eran rentables, repito, un negocio de especulación financiera como el que se hizo con las burbujas de las .com, que fue un fenómeno que yo estudié cuidadosamente. Entonces, concluyo diciendo esto. Yo creo, con estas hipótesis, pero lo quiero plantear con más tiempo, que aquí hubo una actitud irresponsable de Ecopetrol, cuando en noviembre, el 13 de noviembre, tomaron la decisión de poner la plata en ese negocio, porque ya muchas cosas prendían luces rojas que decían que ese era un negocio que no se debía correr. Y me llamaba mucho la atención que un veterano como Felipe Bayón tome esta decisión, pero que además la tome la ministra de Minas, que había hecho un doctorado en conocimiento petrolero en Ecopetrol, pero que además es del mundo de las finanzas, ella es banquera también al mismo tiempo, y que no tuviera claro el riesgo inmenso que se estaba corriendo. Y más me llama la atención que Carrasquilla, que es el ministro de Hacienda, y este negocio no se puede hacer sin Carrasquilla, que es otro financista, no estuviera al tanto de que estas realidades estuvieran corriendo. Entonces, formalmente le estoy pidiendo a la Contraloría y a la Procuraduría que abran una investigación para que miremos con detenimiento si estos funcionarios actuaron con la diligencia debida. No olvidemos que los funcionarios tienen que manejar los asuntos públicos como si fueran sus propios negocios personales. Y por lo que acabo de decir aquí, hay serias dudas de que eso haya ocurrido. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, senador Robledo. Tiene la palabra el senador Guillermo.